la realidad del universo. Y después, bueno, podemos conversar. Les voy a mostrar algunos trabajos que Rolando ha hecho y ver, bueno, cómo todo esto pasa por un hilo conductor que es el tema del arte, la ciencia y la tecnología, con lo cual Rolando ha estado involucrado desde siempre, desde sus inicios, desde homenaje a Henry Miller, desde sus primeras performances, desde las primeras aproximaciones, incluso cuando no eran temas específicos sobre la ciencia, sino que abordaba a lo mejor algunos temas más espirituales o de pronto de activismo político. El elemento de esa relación estaba siempre de alguna manera presente. Quizás estaba presente por la incorporación de elementos tecnológicos que nadie usaba en su momento y comenzó a utilizar él aparatos electrónicos, audiovisuales, integrar distintos formatos, cambiar de escala y transformar las escalas para que en esa transformación los medios dijeran algo distinto a lo que usualmente decían, o quizás en aproximaciones con la ciencia, en el uso de determinados materiales, en la preocupación por el petróleo, en la preocupación por la parte de ingeniería. Y bueno, así Rolando siempre estuvo eso en el germen de su trabajo, y por supuesto eso en algún momento se convirtió en el elemento central de su trayectoria, y no central porque los otros trabajos fuesen marginales con respecto a un tema, sino porque ese era el gran tema y estaba presente de hecho, la ciencia, la matemática, la geometría, el trabajo con la perspectiva, los estudios del Renacimiento, todo eso ya estaba latente en sus propuestas. Entonces, hay una cita de Alexander Calder con la que me gustaría comenzar, que la utiliza mucho otro gran cómplice que hay que mencionar acá, que es Claudio Mendoza, que ha sido muy importante para, en el diálogo que Rolando ha mantenido con la ciencia durante muchos años, y bueno, que ha sido un maestro para todos nosotros, al cual yo le tengo un inmenso afecto y un respeto enorme, porque es realmente un genio, uno de los grandes genios que ha dado Venezuela en la ciencia, Claudio Mendoza. Y Claudio suele utilizar esta cita de Alexander Calder, maravillosa, donde dice que el universo es real, pero uno no lo puede ver, hay que imaginarse. Y ese trabajo de imaginación es el trabajo de la ciencia, el trabajo extraordinario de la ciencia y el trabajo extraordinario también del artista. En el ámbito de la imaginación, de la necesidad de crear modelos, de la necesidad de darle forma a algo que en sí mismo tiene todas las formas posibles, bueno, es lo que hacen los científicos, es lo que hacen los artistas. Los científicos crean modelos de la realidad y los van poniendo a prueba con experiencia en los laboratorios, y los artistas crean modelos imaginarios de esa realidad y los van poniendo a prueba en su trayectoria, en la relación con la gente, en la relación con los medios, en la relación con los científicos, con los arquitectos, con los ingenieros, y le va dando otra razón, que no tiene por qué ser la razón de una ley universal, pero es la razón de todas las leyes que nos hacen universales a los seres humanos. Entonces, hay un texto que yo escribí y quería compartir este primer párrafo de este texto, que cuando lo estuve revisando otra vez, yo dije, oye, aquí esto es perfecto para abrir, porque lo pensé a partir de un estudio importante que es de la obra de Rolando. Y dice, hoy la materia de la realidad trasciende el átomo. Y eso es quizás una de las cosas más contemporáneas que puede tener un artista, trascender el átomo. Cuerpos, objetos, signos y sistemas digitales integran el ecosistema de nuestra naturaleza. Ya no solamente hay átomos, sino que estamos enfrentados a muchísimas partículas. Y ahora las partículas de luz, la luz
se convirtió en un discurso importantísimo y la luz va a empezar a dar mucho en la ciencia y en la interconexión en los seres humanos y en el arte. La luz ha sido fundamental y cada vez más lo es. Entonces, la naturaleza, el ecosistema de nuestra naturaleza híbrida, ahí nada está aislado, ningún espacio es puro, todo es heterogéneo. Las imágenes y las palabras con las cuales nos referimos al mundo jamás están en reposo. Se hallan conectadas a sistemas de comunicación que a su vez son infinitos. Todo está relacionado y todo eso que está relacionado es infinito. Hoy día el ser humano implica hacerse y deshacerse en el contexto, usar el habla. Vamos a entender el habla como una fuerza, el habla como lo que nosotros hacemos. El habla, esto es habla, es el habla del arte, la manera de expresarnos, la expresión pura, el estar permanentemente testeando la realidad y la vida, estar diciendo todo el tiempo, estar intoxicando con todo lo que uno dice, en cada cosa que uno dice transformando. Bueno, eso es lo que hacen los artistas. Ese el abordaje de Rolando sobre la ciencia, sobre los problemas del Big Bang, del bosón de Higgs, de las estructuras cósmicas más grandes hasta las estructuras invisibles más ínfimas del universo, pasan por ese hablar sobre ellas y empezar a darle forma. Hacerse y deshacerse, usar el habla, esa fuerza creativa extraordinaria para deformar lo que nos ha sido otorgado por la vida y el universo. Y el trabajo del artista es justamente eso, un trabajo de formación extraordinaria. Pero el trabajo del universo sobre sí mismo es un trabajo de deformación extraordinaria. Y ya veremos de los, vamos a llamarlos experimentos que Rolando ha hecho desde el arte con la materia del universo. Bueno, han sido tan absolutamente certeros que han apuntado a lo que ha ocurrido años después. Eso es muy interesante, como pasó con el bosón de Higgs, cuando en el CERN encontraron lo que podía ser esa materia, y luego con ese gran descubrimiento que ganó el premio Nobel de Física ahora, con las ondas, la medida de las ondas del universo. Es decir, el universo se deforma. Cada acción que se hace transforma la materia, la sustancia de la realidad, y eso es lo que hacen los artistas también, los artistas como Rolando. La creatividad no es sacar algo de la nada, ya uno no puede creerse eso, ya uno no, eso se lo creyeron en algún momento en el arte y eso todos estamos claros que eso es imposible. ¿Por qué? Porque la nada no existe, todo está dado ahí. Si no, no somos dioses. Crear es diseñar nuevas relaciones, entender, aceptar que todo está lleno y contaminado, y por lo tanto la labor del artista es seguir generando polución, en este caso e ir generando nuevas relaciones. Cuando Rolando aborda el tema del Big Bang, el tema de la materia oscura, el tema de los fractales, el tema de las geometrías del universo, el tema de la ruptura de la geometría en su ámbito más ínfimo, en la mecánica cuántica, bueno, está aportando, y ese aporte es una transformación también, y ya ahora les voy a explicar en qué sentido se da esa transformación. Entonces, el artista comprende y nos permite a nosotros comprender, los científicos comprenden y nos permiten a nosotros comprender, y de eso se trata la comunicación, el habla, el activar todo eso, y eso es lo que Rolando hace en su trabajo. Hay algo muy hermoso que dijo Antonin Artaud, que es: comprender es contaminar el infinito. Y estas obras de Rolando son un aporte a la contaminación del infinito. ¿De qué infinito? De esa humanidad que no detiene su habla jamás, y que, bueno, se va llenando de lo más hermoso y de lo más terrible. Y bueno, son fuerzas humanas que siempre están operando ahí. Y ahí entonces, en ese conectar otra vez, nos lleva a una idea muy importante en el trabajo del arte, que es la coherencia, la consistencia.
Eso es importantísimo en la trayectoria de Rolando. Rolando ha sido un artista absolutamente coherente. Vamos a ver cómo digo esto sin que suene. La presión de la novedad, la presión por la novedad, la presión del mercado por la novedad, coloca sobre la mesa servida de las instituciones del arte la necesidad de estar cambiando todo el tiempo para ofrecer algo novedoso que comprar. Pero eso es y será siempre un momento efímero en el mundo del arte. Uno tiene que pensar, por lo menos del lado de la crítica y de la investigación, uno tiene que pensar, bueno, ¿qué va a quedar después? Debería quedar como ha quedado siempre la coherencia. ¿Y qué queda la coherencia? Quiere decir, es cuando un artista se ha tomado toda su vida, como hacen los científicos, para pensar un problema. Y en ese problema se le va la vida entera. Y en una iconografía coherente que uno consigue en Rolando desde los inicios de su carrera y en un modo de construir las relaciones en el arte que es muy propio de él y que va madurando a lo largo de los años y que cada vez va afinando más. El arte no es transformación, sino relaciones, combinaciones. El arte no tiene por qué responder al mercadeo, sino tiene que responder a su propia coherencia interna. Y esa coherencia interna es lo que encontramos en la iconografía de Rolando, y una iconografía muy importante, como lo dice Pietro acá, con respecto al tema de los barriles y cómo estos barriles se integraron al discurso de la ciencia en esta gramática que Rolando construye aquí. Estoy utilizando el texto maravilloso de Pietro, en esta gramática que nos permite entender una complejidad tremenda, bueno, que es la complejidad de el universo deshaciéndose, el universo expandiéndose, el universo y la materia recreándose al infinito. Entonces, eso es absolutamente coherente. A mí, yo he tenido discusiones, y eso no es extraño para Rolando. La gente dice, no, pero Rolando va a seguir con esos barriles, ¿y con qué quieres que siga? Y entonces tú hubieses borrado todo el arte, los renacentistas van a seguir toda la vida pintando a la Virgen, bueno, y vas a borrar todo el arte del Renacimiento. El arte es así. Es decir, los artistas tienen una trayectoria, en esa trayectoria, ¿no? Y ahí es donde se encuentra algo muy importante, que es la coherencia. ¿Sí? ¿Cómo combinas en el mundo? Gertrude Stein dijo algo maravilloso, y lo dijo con respecto al arte abstracto, al cual en algún momento le cayeron encima. Ya no le caen encima, pero en algún momento le cayeron encima a los artistas abstractos. Y ella decía, todo es lo mismo excepto la composición. Y como la composición es diferente, siempre va a ser diferente. Por lo tanto, todo no es lo mismo. Y eso es lo que ocurre en la obra de Rolando Peña. La composición siempre va a ser diferente, porque además está rastreando unas ideas que están como las ideas de la ciencia, que se están moviendo permanentemente en el mundo científico, en el mundo académico también. Y eso va generando nuevos discursos, eso va generando dentro de esa coherencia nuevas propuestas que se integran a una carrera muy interesante. Una carrera que ha indagado en al menos 3 cosas, que son las que quiero compartir con ustedes. Ha indagado en el universo, y eso ya lo vamos a ver en la presentación. Y indagar en el universo es indagar en el espacio-tiempo, en las transformaciones. Es lo que tenemos aquí, lo que vemos en Dark Energy, lo que vemos en El Barril de Dios, ya vamos a ver en la presentación todo esto, lo que vimos en Mene Digital, lo que vimos en los 5 puntos de fuga y en toda la obra de Rolando. La idea de la transformación y la presencia obvia, extraordinaria de la relación del espacio y el tiempo. Pero el espacio y el tiempo tal cual como en el universo. El espacio y el tiempo donde ya está todo dado. Y eso es muy interesante. Ha indagado también en lo humano, por supuesto, pero en lo humano, ¿cómo? En lo humano, fíjense que en la contemporaneidad vuelve a ser una pregunta definitiva. Es curioso,
cuando pareciera que estamos saliendo de la humanidad, vuelve esa pregunta de nuevo para los filósofos de regreso. Y vuelve esa pregunta, ¿por qué? Bueno, porque las tecnologías están invadiendo el cuerpo, las tecnologías nos están dando otro tipo de relaciones. Y la gran pregunta es cómo la tecnología y el mundo científico cambian y cómo eso cambia nuestra visión de la humanidad. Cuando Rolando se transforma ya desde sus discursos audiovisuales, acostumbraba a transformar las escalas de las cosas e integrar medios y a integrar la literatura con el audiovisual con la ingeniería con las ciencias puras, esto con la estética del Renacimiento y después vive integrado la santería. Había una prueba muy importante de cómo está transformándose el ser humano en 2 siglos, finales del siglo XX y principios del siglo XXI, donde la velocidad es lo que nos define y donde cada vez estamos menos seguros de las cosas porque todo va cada vez más rápido, y lo que permanece como constante es el universo que nos transforma a nosotros y la luz, que también hemos pensado y ha sido muy importante en su trabajo. Y luego ha indagado en la vanguardia, y esa es otra vertiente esencial en la obra de Rolando Peña, porque desde sus inicios ha estado buscando la vanguardia, persiguiendo la vanguardia, indagando, investigando la vanguardia, es decir, haciéndose preguntas sobre cuál es el discurso de su momento y cómo ese discurso puede ser incorporado para poder responder a las necesidades creativas que tiene. Desde las primeras indagaciones en el teatro, en la danza, luego todo el tránsito de Rolando en Nueva York, en los festivales, en la fábrica, con Warhol, con los grupos experimentales, su relación con el cine experimental en los Estados Unidos y en Venezuela. Bueno, son todas, uno encuentra ahí preguntas por la vanguardia. Hay un trabajo que expuso ya aquí en Miami, Rolando, que es un trabajo muy bueno, que es su fotodiariografía. Ese trabajo es interesante, uno puede hacer de esos trabajos muchas lecturas. Y quizá la lectura que yo le doy, la que me interesaría más a mí como investigador, es justamente ver cómo toda esa fotodiariografía larga de registros de momentos en la obra de Rolando son preguntas también del artista por el presente de cada momento con respecto a qué cosa es la vanguardia y cómo esa vanguardia me permite a mí responder y cómo integro yo esos movimientos de la vanguardia para que eso dé una respuesta en lo que yo necesito decir en este instante, en lo que el diálogo que yo debo establecer con el mundo. Entonces, tenemos indagado en el universo, indagar en el espacio-tiempo, ha indagado en lo humano y ha indagado en los problemas de la vanguardia. Eso lo conecto con 2 ideas, 2 preguntas. Si volvemos al tema del arte y la ciencia y lo conectamos con la idea de indagar, que es lo que están haciendo los científicos todo el tiempo, esto es lo que hacen los artistas como Rolando Peña también, que se hace con una gran amiga de los dos, a la cual Rolando con mucha nobleza le dedicó la exposición, que fue la gran Margarita D'Amico, que bueno, nos dejó este año, pero dejó un legado para el mundo gigantesco. Margarita, en un texto que le escribe a Rolando, ella se pregunta lo siguiente: ¿qué le aporta la ciencia al arte? Cuando uno habla de indagar. Entonces ella dice, bueno, nuevos materiales y nuevas tecnologías. También una nueva visión del mundo, que es lo que se hace. Cuando un artista empieza a conectar, es porque está buscando esa nueva visión del mundo. Y entonces, insisto solo una vez más en esto, porque además he visto un comentario que me dio mucha risa en el timeline de Rolando. Si tú te fijas solo
en el problema iconográfico es porque eres completamente ciego a la totalidad del discurso. Si tú entiendes que el artista no está hablando de una iconografía, sino está hablando de un problema, está hablando de una situación, está hablando de una postura de vanguardia, que ya ni siquiera es el asunto audiovisual, sino lo que llaman arte para los nuevos medios. Voy a hacer una referencia a esto, es porque justamente está indagando en la nueva visión del mundo, y eso es muy importante. Entonces, el que no puede ver eso es porque está ciego, es porque todavía está preso del fetiche del objeto y le asume que el otro es el que le está ofreciendo un objeto y no se da cuenta que en sí mismo está preso del objeto y es incapaz de reconocer lo que es la contemporaneidad y lo que es la vanguardia, que son las relaciones. Pero las relaciones son invisibles. Y esto es también un discurso sobre lo invisible, y eso es otra de las cosas que aportó la ciencia al arte desde hace muchos años. Y ahí sí es realmente desde hace cientos de años que ya la ciencia le había aportado al arte, cada vez con más evidencia, el tema. Imagínense, uno de los grandes momentos de esto fue cuando Odilon Redon cambió la escala y de repente, bueno, empezó a mostrar lo invisible, los microbios, aquello que no se veía, o el universo que no se veía tampoco. Bueno, eso, las relaciones, y eso es muy importante, eso invisible en la obra de Rolando. Se pregunta Margarita luego, ¿qué aporta el arte a la ciencia entonces? Y dice, los científicos aprenden a ver el mundo como un todo. Ritmos, formas, estructuras, eso es lo que les da también el arte. Entonces, lo que le devuelve el arte a la ciencia con este tipo de trabajos, eso que está ahí. Los científicos toman conciencia de la complejidad de los problemas humanos y hacen más humanos sus propios procesos al conectarse con la ciencia o con el arte, cuando el arte da una respuesta sobre sus propios trabajos. ¿Hace un artista ciencia? No. ¿Hace un científico arte? Bueno, eso hoy ya es difícil de responder porque está Eduardo Kac y otros científicos que están buscando una forma estética dentro de su discurso. Y eso, bueno, este tema híbrido también es interesante. Y finaliza Margarita diciendo, el arte ayuda a universalizar el lenguaje de la ciencia. Y eso es esta exposición y todos los trabajos que Rolando ha hecho. Sin ese trabajo, ¿cómo nos llega la ciencia? ¿Cómo nos aproximamos a él? ¿Cómo nos aproximamos a una complejidad inexplicable? ¿Cómo tenemos nosotros una aproximación de algo que ni siquiera los científicos pueden explicar? Los mismos científicos con los cuales Rolando ha trabajado mucho y yo he tenido contacto y me lo ha presentado, me dicen, es que de esto no se puede ni siquiera hablar. Y no se puede ni siquiera hablar porque fuera de una fórmula matemática, cualquier cosa que digas, ya tú estás deformando la teoría. Bueno, es el arte lo que le lleva a esa humanidad, lo que da la posibilidad de nosotros imaginarnos otro universo, poder imaginar lo invisible o poder imaginar unas escalas cósmicas, como Rolando lo ha presentado ahí. Y esa es la idea de la universalización. Entonces, todo esto es vanguardia porque integra medios, integra discursos, integra universos, integra formas de percibir, y lo convierte a lo híbrido en su lenguaje. Y eso hoy es esencial en el siglo XXI en el tema de las artes. Y por supuesto porque trabaja con lo invisible. ¿Y qué es lo invisible? Yo no me voy a poner aquí muy teórico, pero bueno, hay un término que viene de Aristóteles, que es el tema de la mímesis y de de cómo se representa la realidad. Los artistas contemporáneos, como Rolando, en estos trabajos, están haciendo mímesis del misterio. Eso es lo que están haciendo. Y cuando uno dice mímesis del misterio, no estoy inventando
que es mímesis de lo imposible, sino pensando en Albert Einstein cuando dice: lo más bello que podemos experimentar es lo misterioso. Y entonces, lo más bello que podemos experimentar en el trabajo de un artista es la mímesis del misterio. Si somos capaces de entrar en esa mímesis del misterio, de indagar a ellos, de conectarnos en el proceso del artista con eso que nos está ofreciendo, podemos nosotros también entrar a ese universo y junto con él conectarnos a esa forma de devolverle el universo a todos los seres humanos. Y bueno, esta exposición extraordinaria va en ese sentido. Vamos a ver algunas de las cosas justamente en esto que ha hecho Rolando. Esto es una síntesis absolutamente arbitraria. Aquí está casi todo el trabajo de Rolando fuera, y hay como unos elementos que yo tomé arbitrariamente, pero que a mí me parecen importantísimos y esenciales, como Mene Digital, que es un trabajo que retomamos nosotros en el 2015, y porque es un trabajo no solamente esencial en la obra de Rolando, sino yo diría esencial en todo lo que ha sido la obra de vanguardia en Venezuela. El proceso que hizo Rolando acá para esta obra Mene Digital con la asesoría científica de Claudio Mendoza y la asesoría técnica del Centro Científico Computacional de IBM, cuando se hicieron los primeros experimentos de digitalización de sólidos para convertirlos en imágenes y llevarlo, bueno, ahí se estaba probando toda la vanguardia del momento: integración de medios, digitalización, que eso no lo estaba haciendo prácticamente nadie en su momento, discurso con la luz, nuevos formatos, nuevos sustratos para imprimir todo este trabajo tan delicado que integraba eso y que se expuso varias veces. Y luego aquí está uno de los trabajos hermosísimos además. Y bueno, eso quisimos retomarlo en el 2015, Mene Digital en la Universidad Católica, con una investigación que hicimos. Tuvimos el apoyo del Centro Venezolano Americano, que estaba cumpliendo 75 años y quería hacer algo importante. Y bueno, fuimos a la sala Magis de la Universidad, del Centro Cultural de la Universidad Católica, y se hizo un trabajo interesante, porque si ya había sido todo un trabajo de reinterpretación del átomo, de lo digital, de la tecnología, el actualizarlo fue también todo un proceso que trabajamos con Rolando, y ahí nos apoyó Agustín Villasana, que es un gran impresor de serigrafías y además se fajó a hacer la restauración de estas obras, de las cajas de luz de Rolando, y quedaron muy bien. Decidimos integrar distintos volúmenes, y entonces dijimos, bueno, vamos a utilizar la luz, pero vamos a utilizar también los volúmenes tridimensionales, vamos a utilizar las serigrafías que había hecho Rolando en su momento, pero entonces vamos a hacer unas nuevas serigrafías que deben hacerse como, no a partir de un nuevo trabajo, sino tomando lo que se había hecho en digital en ese momento, digitalizándolo con las técnicas actuales y pasándolo por un proceso serigráfico que respetara ese tránsito. Y eso quedó muy interesante, porque quedaron unas serigrafías maravillosas, porque la serigrafía es absolutamente obvio que eso viene de un proceso de redigitalización, y eso queríamos que fuese evidente. Quedó una exposición muy hermosa, esta que está aquí, y bueno, en nuestra sala, en el Centro Cultural, que es muy linda. Y bueno, eso estuvo como 6 meses más o menos, ¿no, Rolando? Sí. Y fue muy visitada y estuvo muy bien. Está Rolando con su pirámide virtual. Dark Energy, tributo a Albert Einstein,
trabajo importantísimo también. El año 2005 y el año 2006 fueron muy importantes en la obra de Rolando, porque estaba en la cresta de la ola de lo que estaba ocurriendo en el discurso científico del mundo. Se estaba celebrando el Año Internacional de la Física por que se cumplía el centenario de la publicación de los papers de Albert Einstein, y bueno, era un momento de efervescencia de la física, y además estaba en el aire la idea de que algo iba a pasar, algo importante iba a pasar, y lo que estaban moliéndose los científicos iba justamente por el tema de las partículas subatómicas. Y este tema de las partículas, bueno, el bosón de Higgs estaba como algo muy atrevido en ese momento que se había dicho, y Peter Higgs, que es también un rebelde. Después yo, gracias a Rolando, leí más sobre Peter Higgs, un hombre tan rebelde es que terminó rechazando las publicaciones en las revistas académicas y los llamó mafiosos, y bueno, un tipo muy interesante. Bueno, ya Rolando hizo esta gran exposición en el Centro Cultural Consolidado, hermosísima. Ahí tuvimos la posibilidad de colaborar ahora con las computadoras, y eso fue un gran evento, una exposición grande, muy importante. Luego, el barril de Higgs, yo aquí no lo estoy pasando de manera cronológica, estoy poniendo puntos importantes en la carrera de Rolando. En la inauguración en el edificio Eugenio Mendoza de la Universidad Metropolitana, y ya estaba casi por ocurrir aquello maravilloso del descubrimiento del bosón de Higgs. Eso ocurrió de hecho un año después, exactamente un año después, cuando esta máquina increíble del CERN dijo: hemos descubierto lo que puede ser la partícula fundamental del universo. Y bueno, eso creó, por supuesto, toda una conmoción en la ciencia. Un año antes estaba Rolando inaugurando este mural, que tuvimos un evento muy bueno ahí con Asobac, que además participó, bueno, por supuesto, en todo lo que fue el evento del mural. Estaba Claudio todavía ahí, y bueno, todas las muchachas de la Universidad Católica, que eran en ese momento jóvenes investigadoras, estuvieron trabajando con Rolando, conmigo, con Claudio, un equipo de gente maravillosa que ahora están todas en grandes universidades por el mundo entero. La verdad que fue un momento increíble. Se hizo también en la universidad este evento, el evento del Barril de Dios, y tuvimos 2 jornadas, 2005-2006. Fueron 2 jornadas importantísimas donde hicimos equipo con Margarita D'Amico y con Claudio Mendoza, y el primer año se integró también el músico Miguel Noya, que hizo un concierto de música electrónica, y la idea era reflexionar justamente sobre este tema de el bosón de Higgs y la obra de Rolando. Hubo conferencias de Rolando, Claudio Mendoza, Margarita D'Amico, se hicieron foros, encuentros, y en otro auditorio hicimos en el año 2005 también, fueron 2 años seguidos que se hizo todo este proyecto grandísimo en los auditorios de la universidad, y se hizo una exposición. No teníamos el centro cultural todavía, lo hicimos, para ese momento estaba nuevo lo que llamaban el edificio cincuentenario, que tenía una galería en la parte de abajo, y hicimos la exposición del Barril de Dios, ruptura espontánea de la simetría, y había ese hilo conductor absolutamente coherente de Rolando, que lo llevó. De eso hicimos un libro donde ampliamos la investigación. Invitamos también a María Elena Ramos, que es una mujer brillante, y ya había escrito sobre Rolando Peña, escribió también Margarita, escribió Claudio Mendoza, se escribieron unos investigadores que habían trabajado en una tesis, es una cronología, y quedó un libro muy bueno que está en internet, y además es libre, un proyecto cultural. Y las fotografías la realizó Nelson Garrido para el libro. En ese instante también se inauguró el mural en la Universidad Católica, en la entrada del centro científico de la universidad, que estaban inaugurando ingeniería
en ese instante, y se hizo esto con el aporte de la Fundación Bulton y el apoyo del padre Ugalde, que dio unas palabras buenísimas durante la inauguración junto con Rolando. Entonces, bueno, para que vean, yo quiero con esto, pues, de todo lo que hablé antes, ver la coherencia. Ya desde el año 99, otro proyecto muy importante que fue el modelo estándar de la materia, el tributo del siglo XX, el cual hay un video que está en línea, que es un video increíble, porque es un video además absolutamente didáctico, donde Rolando va pasando por el pensamiento de los grandes genios de la ciencia, de la física del siglo XX, y cómo eso va transformando el pensamiento, la tecnología, el criterio científico, y eso relacionado a la manera como él entiende el trabajo. El trabajo tiene la doble vertiente de ser un trabajo estético y un trabajo de divulgación maravilloso. Ese video es muy bueno. Y bueno, se hizo una instalación muy hermosa, una gran instalación en el Museo de Arte Contemporáneo Sofía Inberg, y un catálogo. En el año 2010, Rolando, en su preocupación, que ya lo había hecho con los temas de derrame, por la relación entre el arte y la ecología, la ciencia como ecología, montó una gran exposición en la caja de Chacao, un témpano de hielo en el medio, para hablar, bueno, de los problemas globales del recalentamiento y del deshielo de los polos del planeta, que además fue producto de haber recibido el premio de la beca de la Fundación Guggenheim ese año. Y bueno, este fue el trabajo que Rolando presentó para esto ahí en Chacao, y se hizo un evento importantísimo también. Entonces, viendo esto, por supuesto, lo que nos encontramos es la claridad del discurso de un maestro con respecto a su momento, a lo esencial del mundo ahora, a las verdaderas transformaciones, que son esas transformaciones que quizás no están en el habla de la vida cotidiana, ni en el intercambio cotidiano de los medios de comunicación, pero que van haciendo la historia y van moviendo el mundo. Y es, bueno, el arte respondiendo a los grandes fenómenos científicos, que son los que terminan dando cuenta de lo que somos nosotros como seres humanos y de lo que, bueno, va quedando en el planeta. Esto es lo que yo creo que, o lo que yo he leído en la obra de Rolando. Creo que es lo que hace de la obra de Rolando una obra sólida, consistente, coherente, que uno puede hacer un rastreo de esta forma, y no es ninguna concesión. Por eso quise poner esto, no es una concesión de mi parte, es algo que está ahí, parte que un investigador entra y se encuentra esa coherencia. Y uno dice, ¿eso es lo que se hace? No, eso es lo que se hace, no. A veces los curadores nos llevan a la obra de un artista, y uno no encuentra cómo tejer una cosa con otra, porque de repente en una época fue una cosa, en otra otra, en otra otra, en otra otra, y dice, bueno, esta persona realmente ¿qué fue? Nunca supo qué fue. Rolando siempre podrá responder lo que él fue, porque está en su obra, porque es ahí, porque hay esas líneas que han indagado, y esas líneas tienen un lenguaje absolutamente coherente que sigue funcionando y permite que se dé esta exposición maravillosa del Big Bang, que además es el tema científico sigue siendo el tema científico del momento, con la tecnología del momento, y bueno, que haya permitido esto que está aquí, y la excelente curaduría de Pietro para esta obra. Entonces, bueno, nada, lo que nos queda es decir, como citar al gran científico Max Planck: es imposible hacer un corte preciso entre la ciencia, la religión y el arte.
el todo nunca es simplemente igual a la suma de sus partes. Eso define la obra de Rolando. Y las grandes obras son las donde uno puede hacer cortes precisos, porque son obras que siempre están en expansión, como el universo, como el Big Bang. Bueno, muchísimas gracias. Preguntar. Bueno, Humberto, quiero darte las gracias, ¿no? Lo mínimo. Después de eso, por Dios. Bueno, si hay alguna pregunta, ustedes si tienen alguna pregunta, por favor háganla. No sé si Piero, que es el curador, quiere decir algo. Qué buen trabajo y buen texto. Bueno, no quiero comentar mucho, sino más bien agradecerte el extraordinario trabajo que has compartido con todos nosotros. Es muy impresionante la visión sensata que tienes frente a una obra muy compleja. Y me pareció extraordinario el tránsito de tu exposición. Creo que algo tan complejo nos lo quisiste ver, por lo menos desde mi punto de vista, muy llano, muy cercano. Incluso esa insistencia durante tu exposición, yo iba apuntando, no me traes ni molestín, entonces acudía entonces a veces estaba mandando texto, lo que estaba escribiendo en mis notas, las extraordinarias ideas que ibas abordando. Y me encantó mucho esa idea, esa metáfora cuando hablabas de las nuevas relaciones, ¿no? Y incluso la idea inicial, el imaginar, ese poder imaginar a través del arte, ¿no? Y todo ello lo traté como de entender, ¿no? Con esto termino. Con el trabajo de Edward Lorenz, quien plantea la teoría del caos, ¿no? Pues porque lo asociaba en función a tus palabras, a tu texto, de esa cosa como tan compleja que lo hiciste tan llano, ¿no? Tan asequible, tan inteligentemente, ¿no? Y lo asociaba al tema de la teoría del caos de Lorenz, pues porque él justamente mostró, ¿no? A través que esas estructuras complejas podrían resultar siendo justamente eso, más simples. Muchas gracias. No, gracias a ti. Gracias a ti. Yo quería primero agradecer la invitación a este acto, sobre todo porque después de 2 años de no ver a Rolando, quien fue mi vecino allá en Bellomonte, alrededor de un café, del Café Piu, donde hicimos una gran amistad. Le agradezco mucho presenciar esta etapa de su obra, que por supuesto lo reconocemos todos. Luego la maravillosa intervención de Humberto, a quien recién conozco, y bueno, que ha hecho precisamente un poco en la onda de la obra de Rolando, con ese mismo proceso que vemos aquí tan coherente, que es la palabra, que una de las palabras que identifica a Rolando, aparte de ser siempre un provocador y un vanguardista, ¿no? de mucho tiempo, ¿no? Y mientras te oía, yo por casualidad tuve que releer en estos días a Roland Barthes y Saussure y esa gente, y en verdad que ha construido una semántica en torno al barril, en torno a la ciencia, en torno a este proceso maravilloso que se inició hace tanto tiempo.
Así como Marte comenzó a analizar los significados de las palabras, las imágenes de Rolando, ¿no? Es una semántica de imagen y de significados mucho más amplios, de mayor impacto, ¿no? Que se trata de poner en duda incluso el infinito, el mundo, el futuro, el pasado, el tiempo, el espacio. Al final sí, creo que el Max Planck sí dijo eso, pero luego la Gestalt como que lo ratificó, que el todo es más que la suma de la parte. La verdad que la obra no es la suma de los diversos momentos en que ha evolucionado Rolando, sino el discurso que está detrás de todo eso. Ese profundo significado que uno puede recoger en esta obra. Y felicitaciones, por supuesto, por el texto también del amigo que lo acabo de leer ahí. Así que gracias y felicitaciones, Rolando. Muchas gracias a ti por tu presencia, ¿no? Siempre bienvenida, siempre positiva. Hace tanta falta la gente positiva en este mundo, ¿eh? La verdad que este siglo XXI arrancó con una violencia y con una cosa terrible, ¿no? Realmente, yo tengo la esperanza que el siglo XXI iba a ser un siglo más bien como de gran apertura del conocimiento científico, etcétera, y sí han habido grandes aperturas en relación a la ciencia y al conocimiento, pero también al lado de esa cosa maravillosa y positiva han aparecido tantos demonios, ¿no? Es impresionante, ¿no? Los demonios que se han desatado, terribles, nefastos, en el mundo entero, no solamente en los países del Medio Oriente, en los países árabes y todo lo demás, en África, sino en el mundo entero, en Latinoamérica también. No vamos a entrar a hablar de país nosotros porque sería demasiado largo y es muy terrible, porque todos los que estamos aquí presentes, eso nos afecta enormemente. Entonces eso no lo vamos a tocar, porque es un problema de respetarnos, ¿no? O sea, si hablamos de eso, va a ser muy lamentable. Yo prefiero seguir hablando de arte y prefiero seguir diciendo una frase que se me ocurrió hace muchos años: por fortuna existe el arte para librarnos del horror de la verdad. El arte salva, el arte sí salva. Entonces, yo soy un creyente absoluto del arte, soy un creyente absoluto de las cosas bonitas de la vida, porque la vida está llena de cosas hermosísimas. Fíjate, por ejemplo, esta reunión aquí esta noche con Humberto, contigo, con mi suegro, con María de Pavón, que es una diosa. María de Pavón es una diosa. O sea, ¿quién me niega a mí? Yo quiero que alguien me diga a mí, por favor, que María de Pavón no es una diosa. Bien. Bueno, mira, yo como diosa, todo lo contrario, pero este señor me ha dado a mí la mejor lección de periodismo que yo he aprendido hoy, ¿no? Sí, señor, que lo diga María, que diga su María de Pavón. Porque llegar a una investigación tan precisa que uno como periodista a veces no lo puede hacer, porque dice, vaya y entreviste a fulano de tal. Y uno va y se mete ahora a internet, antes se metía a Libre, ¿quién es este que vino aquí? Y en 2 días, mediodía, a veces en 1 hora, uno hace unas preguntitas ahí y el que lee le parece atractivo, le parece genial, pero llegar al fondo, como tú lo has hecho, para entender lo que es el arte de la investigación, ¿no? A lo cual no hemos llegado a los periodistas todavía, ¿no? Porque no cuando tú empiezas diciendo que el universo es real, pero uno no lo puede ver, que dijo algún sabio, y uno ve esto. Cuando yo llegué y le dije, porque yo conozco al príncipe como el príncipe de la conversación grata, de los cuentos, de las historias, no es así. Nos conocemos, somos amigos, pero claro, yo no me he metido como tú, me da una vergüenza horrible. me siento pequeñita. Porque de verdad que entonces yo vine a ver la exposición
Y yo le dije, yo quiero que me expliquen todo esto paso por paso. Y la verdad, bueno, grabé todo. Y lo voy a estudiar. Y te agradezco muchísimo porque de verdad que es una investigación del príncipe, que él es un hombre sencillo, pero es un príncipe vestido de negro, pero no es un príncipe como el de España, que no sabe nada de nada. Que como decía Cantinflas, le falta incultura. Entonces, bueno, la gran lección, te felicito. Además lo sabes decir en una manera ligera, fácil, sabia, integral. Te felicito. Gracias. Lo justo es decir que en esta investigación le debo muchísimo a Claudio Mendoza y a Margarita D'Amico. A Margarita, me conoce mucho. Muchísimo. Trabajó conmigo en el Nacional. Sí, bueno. Dos seres realmente luminosos y maravillosos. Sí. Margarita, Bueno, en el periodismo, en la tiene uno todo comunicación. eso, ¿no? Sí. Haber compartido con ellos, yo, bueno, fui un afortunado. Fíjate que yo no sabía que tú le habías hecho un homenaje a mi Dios, que es Henry Miller. Sí, claro, para que tú veas. Ah. Y tú sabes que lo visité en Big Sur. Sí. En el año 66 fue con Allen Ginsberg en Big Sur, porque yo le hice el homenaje en el 65 con Cabruja. No Si puede eso, ser. Cabruja me acompañó en ese homenaje a Henry Miller, el primer homenaje que le hicieron a Henry Miller en vida. Y yo cuando llego a Nueva York, que yo llegué al Lower East Side, a un apartamentico chiquitico, que yo pagaba $20 mensuales, en un barrio terrible, que tú tenías que salir con navaja y tal, Sí. vaina. Años 60, yo era un muchachito en esa época. Y conozco a Ginsberg porque era un cafecito chiquitico que estaba en una esquina, un cafecito judío que era muy económico, era baratísimo. Nosotros nos desayunábamos con 75 centavos, $1. Entonces conocí a Ginsberg, a Peter Orlowski, a Gregory Corso, después a William Burroughs y a toda esa gente a través de Ginsberg. Y yo le muestro a Ginsberg el cataloguito, un plegable que hicimos a la Universidad Central de Venezuela, homenaje a Henry Miller, y cuando él ve eso dice, pues, tú le hiciste un homenaje a Henry Miller, tú, ¿y quién coño eres tú? Y tú eres un muchachito pendejo, que le digo, sí, ¿verdad? Entonces le digo, vamos a Big Sur, porque él tenía un lecture en el Ticket Bookstore en San Francisco, y yo lo acompañé y luego fuimos a Big Sur a ver a Henry Miller. Y cuando Miller vio aquello, se me queda viendo y me dice, ¿usted me hizo un homenaje a mí? Y le dice a Allen, ¿no sacaste estos teoquitos, chico? Entonces yo empiezo a hablarle a él un montón de pistoladas de la época, ¿no? La Claro. revolución y eso. Entonces le dice al mismo ético, hasta ahora me has caído bien. Si me ponen a hablar pendejada de la revolución, ya no, malísimo. Te voy a decir una cosa. Ahí estaba claro. Sí. Que estaba claro. Te voy a decir una cosa solamente lo que yo pienso de lo que es la revolución y todas esas mariqueras. Yo me lo digo, all that kind of bullshit. Me dijo, mira, la única manera de hacer la revolución es cambiando el corazón a los